El lince que regresó con un inesperado regalo, mira lo que hizo después de que le dieran comida. Era una tarde calma cuando el sol se escondía tras las montañas, dejando un manto dorado sobre el bosque. De repente, un lince apareció entre los árboles, sus ojos brillantes como faros en la penumbra. Nadie podía imaginar lo que iba a suceder. Este lince, conocido por su astucia, había sido visto antes merodeando por la aldea. Pero esta vez, traía algo con él, algo que haría estremecer el corazón de los que lo vieran. Los aldeanos, atraídos por un susurro en el aire, salieron de sus casas. En su pecho, un nudo de curiosidad y miedo. ¿Qué trae en su boca?, murmullaban, mientras el lince avanzaba lentamente, como si estuviera esperando a que todos guardaran silencio. De pronto, mostró su regalo, era un pequeño bulto, un animal que había cazado. Pero lo que hizo después de eso dejó a todos helados. En vez de devorarlo, se detuvo y lo dejó en el centro de la plaza, como si fuera una ofrenda. Los murmullos de los aldeanos se intensificaron. Algunos se abrazaban, otros se alejaron con los ojos bien abiertos. ¿Es un mensaje? Deberíamos temerlo. En ese instante, el aire cargado de preguntas pareció detenerse. El lince, sin embargo, no se quedó mucho tiempo. Giró su cabeza con un aire de desafío y se adentró nuevamente en el bosque, dejando detrás una estela de asombro y temor. Nadie había imaginado que un simple acto podría cambiar el ambiente en la aldea. Hey, before we continue with this amazing story, I need to give you an important heads up. Many subscribers have reported that YouTube unsubscribed them without warning. Take a quick second to check the red button below to make sure you're still subscribed to the channel. I'd hate for you to miss any of the exclusive content coming soon. And while you're there, smash that like button, it really helps me out with the algorithm. Oh, and tell me in the comments, which city are you watching from? I love getting to know every amazing person was part of this community. Your participation makes all the difference. Let's connect. Los ojos de los aldeanos seguían fijos en el lugar donde el lince había dejado el regalo. ¿Qué significaba aquel acto? ¿Un llamado de alerta o un signo de amistad? Mientras el eco del silencio se mezclaba con susurros nerviosos, una sombra se movió entre los árboles, como si el propio bosque tuviera secretos que revelar. La noche caía rápidamente y con ella, un misterio que dejaba a todos con la pregunta, ¿volvió ya el lince? ¿Qué haría a continuación? Las horas transcurrieron con una tensión palpable en la aldea. La noticia del lince y su inquietante ofrenda se esparció como un fuego en la pradera, cada susurro acompañando una nueva interpretación del evento. Las familias se reunieron en círculos pequeños, intercambiando miradas nerviosas. Empezaron a preguntarse si el lince había traído un mensaje de sus antepasados o advertencias sobre algo más siniestro que acechaba en la oscuridad. Mientras tanto, en el bosque, el lince se movía con confianza. Su instinto le decía que algo no estaba bien. Había olfateado un peligro inminente, una presencia que sembraba desconfianza incluso en su reino salvaje. Se detuvo un momento, levantando las orejas al escuchar un crujido a lo lejos. No estaba solo, de vuelta en la aldea, María, una joven de espíritu indomable, sintió que su hogar estaba bajo un manto de sombras. Había crecido con cuentos sobre el lince, imaginándolo como guardián del bosque, pero lo que había presenciado aquella tarde la inquietaba. Ella decidió que debía desentrañar el misterio, no solo por su propia curiosidad, sino porque sabía que los habitantes de la aldea estaban al borde del pánico. Con un corazón acelerado, María se adentró en el bosque esa noche. La luna brillaba entre las hojas, creando patrones de luz que danzaban en el suelo. Cada sonido le hacía alzar la vista con temor. Un búho le llamó desde una rama, el viento susurró entre los árboles. A medida que avanzaba, un aroma familiar la guió hasta un claro donde el lince se encontraba. Pero no estaba solo. Junto a él, un grupo de criaturas salvajes se afanaba en un extraño ritual. Eran zorros y ciervos, todos reunidos en el mismo lugar, mirando a su alrededor como si esperaran la llegada de un líder. El lince observaba a sus compañeros de manera desafiante, alzando su cabeza. Lo había elegido la naturaleza como su representante. Se giró hacia ella, sus ojos destilando una sabiduría ancestral, como si pudiera leer sus pensamientos. María sintió un nudo en su garganta, era el momento crucial en el que todo podría cambiar. De repente, un clamor sordo resonó en el bosque. Una figura oscura emergió entre los árboles, sus pasos resonando con una autoridad inquietante. Los animales se dispersaron, el lince se preparó para hacer frente al nuevo intruso. María, paralizada, se dio cuenta de que el peligro no solo acechaba a los seres del bosque, sino que también había llegado a las puertas de su hogar. Se dio cuenta de que había algo más en juego que un simple regalo. Ella dio un paso atrás, sus pensamientos girando.
Era hora de descubrir la verdad detrás del lince y su ofrenda, o debería regresar antes de que sea demasiado tarde. En ese momento, el grupo de animales se dispersó con un grito gutural, y María se sintió atrapada entre la necesidad de ayudar y el miedo a lo desconocido. Mientras el lince se preparaba para el enfrentamiento, el bosque se llenó de un silencio aterrador. ¿Quién era esa figura oscura y qué intenciones traía consigo? La historia que María pensaba que conocía estaba a punto de dar un giro inesperado. El silencio del bosque se hizo ensordecedor. María, con el corazón latiendo con fuerza, observó cómo la figura negra avanzaba, la luna iluminando sus rasgos enigmáticos. Un manto oscuro cubría su cuerpo, como si estuviera hecho de sombras. La tensión palpaba el aire, y el lince se colocó en una posición defensiva, sus ojos fijos en el extraño que se acercaba. María, temiendo lo que podía suceder, sintió como el nudo en su garganta se apretaba más. La figura paró justo en el límite del claro, su presencia tan poderosa que incluso los ecos de la noche parecían someterse. Con una voz profunda, que resonó como un eco en las copas de los árboles, el extraño habló. Guardianes del bosque, ¿estáis listos para enfrentar lo que aquí se avecina? Su tono era autoritario, y cada palabra parecía enredarse en el aire como una telaraña de inquietud. El lince, con su pelaje erizado, dio un paso adelante, una pincelada de desafío en sus movimientos. María sintió que la conexión entre ellos crecía, como si el espíritu del lince ardiera con el fuego de los ancestros. Todo su instinto le decía que había llegado el momento de actuar. Sin embargo, la figura en la sombra sonrió con malicia. No todo lo que traigo es un obsequio. En un movimiento rápido, el extraño agitó su mano, y un destello reveló una serie de símbolos antiguos grabados sobre su piel. Eran runas que parpadeaban con un brillo espectral, llenando el ambiente con una energía desconocida. Los animales, temerosos, se alinearon detrás del lince, que aún permanecía erguido, desafiando la amenaza. María sostuvo su respiración, sus pensamientos girando. Se dio cuenta de que la vida de la aldea estaba en juego. Los rumores sobre el lince, las ofrendas, todo parecía tener un propósito. Pero ¿cuál era ese propósito? ¿Eran solo cuentos, o había una conexión real entre el lince, su gente y el mensaje del extraño? Vengo a reclamar lo que es mío, continuó el extraño, su mirada enfocada en el lince. El equilibrio se ha roto, y tú, criatura majestuosa, eres el eslabón que une lo perdido. Con esas palabras, el aire se volvió más frío, un escalofrío recorriendo la nuca de María. De repente, un rugido lejano resonó en el bosque, un eco que parecía más un aviso que un simple sonido. María sintió que el suelo temblaba levemente bajo sus pies, como si toda la naturaleza estuviera alerta, preparándose para responder a esa amenaza. El lince, con su mirada fija y desafiante, dio un paso hacia el extraño, recordándole a María que aún había esperanza. Un silencio tenso se apoderó del claro, mientras que los animales observaban con atención, sus instintos se agudizaban y la atmósfera se cargaba de presagios. ¿Podrían los espíritus del bosque ayudar a restaurar el equilibrio, o se verían obligados a rendirse ante este nuevo enemigo? María comprendió que la vida de todos en la aldea dependía de la próxima decisión del lince. Con un temblor en sus manos, se preparó para intervenir. Justo cuando estaba a punto de dar un paso adelante, un grito desgarrador resonó entre los árboles, atravesando la oscuridad como un relámpago. La noche estaba lejos de haber terminado, y el verdadero desafío apenas comenzaba. ¿Qué secreto escondía realmente la figura oscura? ¿Y qué despertaría en el corazón del bosque si no se detenía a tiempo? El misterio se tornó más intenso, y el peligro no parecía listo para retirarse. El lince mantuvo su postura, con la mirada fija en el extraño que, como si fuera un titiritero oscuro, dominaba el claro. El aire vibraba con tensión, y el murmullo de la naturaleza se apagó, como si todos los seres vivos supieran que el desenlace de esa noche sería crucial. María sintió que su corazón latía como un tambor en su pecho. Cada latido le recordaba lo que estaba en juego. Sin embargo, el grito que había cortado el silencio reverberó en sus oídos, impulsándola a mirar en la dirección de ese sonido desgarrador. Un escalofrío la recorrió al pensar en lo que podría haber causado tal alarido. En un instante de claridad, vio una sombra moverse a lo lejos. No era solo un eco, era un llamado de auxilio. María sintió que el miedo se transformaba en determinación. Debo hacer algo, pensó. Su conexión con el lince, profundamente instintiva, le decía que el destino de los dos estaba interlazado. Aún así, un aluvión de duda la invadió. ¿Qué podía hacer frente a una amenaza tan poderosa? El extraño intensificó su mirada sobre el lince, ahora sonriendo como si estuviera disfrutando del conflicto. El linaje de guardias ha caído, y solo tú, noble bestia, puedes restaurar lo que se ha perdido. Pero primero, necesitas comprender el verdadero desafío que te espera. El lince soltó un gruñido bajo,
los pelos de su espalda aún erizados, como un resorte listo para saltar. En ese momento, un sonido vibrante llenó el aire, como el tintineo de campanas lejanas. Las runas en la piel del extraño comenzaron a brillar con mayor intensidad, proyectando patrones extraños en el suelo del bosque, como si invitaran a los espíritus a unirse al combate. La atmósfera se tornó aún más densa. María pudo sentir cómo el lince se preparaba para un enfrentamiento, pero sabía que algo más estaba sucediendo. La conexión, no solo con el lince, sino con el bosque mismo, despertaba secretos antiguos. Su instinto de salvaguardar lo que amaba se intensificó. «No puedo esperar más», exclamó para sí misma. Con un paso decidido, se acercó al lince, colocando su mano sobre su pelaje suave. «Estamos juntos en esto». El lince la miró, y a través de sus ojos, vio una mezcla de fuerza y vulnerabilidad. Era como si ambos compartieran la carga del destino que les aguardaba, pero justo cuando tipificaron su determinación, un temblor sacudió el suelo con mayor fuerza. A la distancia, apareció una figura aún más imponente, emergiendo entre los árboles. Una gigantesca criatura cubierta de escamas brillantes y ojos ardientes avanzaba hacia ellos. El rugido que había oído antes provenía de este ser. María sintió que sus piernas flaqueaban. «¿Qué es eso?», preguntó, mientras el monstruo se acercaba, sus grandes garras aplastando todo a su paso. El extraño sonrió aún más, y la tensión que había edificado estalló, alimentando un terror palpable. «Ah, el verdadero desafío ha llegado, el guardián de la sombra», proclamó. «Serás capaz de enfrentarlo, o te dejarás consumir por lo que fuiste destinado a proteger». La oscuridad del bosque parecía cerrarse a su alrededor, y cada susurro del viento traía la esencia del miedo. María miró al lince y comprendió. No podían dar marcha atrás, el abismo de su destino les abría la puerta. ¿Qué poder escondía el lince? Y más importante aún, podría enfrentar la bestia que trastornaba el bosque y salvar todo lo que amaba. La noche florecía, y con cada susurro del viento, el peligro se acercaba cada vez más. La batalla entre luz y sombra apenas comenzaba. La criatura se detuvo a pocos pasos de ellos, su aliento caliente y cargado de un olor fétido. María sintió que el aire se espolvoreaba en su interior, como si todo el frío del bosque se acumulase ahora en su pecho. El lince, por su parte, mostró los colmillos en un gesto desafiante, preparando sus patas para la primavera que necesitaba. «Este es el momento», murmuró María, y se preguntó si el lince podía escuchar el eco de su voz temblorosa dentro de la tormenta de miedo que le rodeaba. El extraño se movió, gesticulando con sus manos en un ritual que parecía oscuro y antiguo. Las runas en su piel chisporroteaban como estrellas apagadas en el manto de la noche, y de repente, un destello blanquecino cortó la oscuridad. «Adelante, guardián de la sombra», gritó, sus palabras reverberando en el aire como un eco de perdición. «Muestra tu poder y consume a este nuevo huésped, devora su esencia». Con una risa siniestra iluminando su rostro, parecía disfrutar del espectáculo. María se sentía cada vez más pequeña ante aquella gigantesca bestia, pero en su interior, la llama de la valentía se encendía. La sombra del monstruo crecía, proyectándose sobre el claro como un manto oscuro que anhelaba tragarlas. Sin pensarlo, alzó la mano hacia el lince. «Confiemos en lo que somos», dijo, su voz asomándose entre las sombras. El lince, en respuesta, retrocedió un paso. Sin embargo, en vez de retroceder más, tomó impulso, saltando hacia adelante con una agilidad impresionante. El aire se puso tenso como si el tiempo mismo se detuviera. El brillo en sus ojos era luminoso, un destello de furia y desafío que sorprendió incluso a María. «No. Esperen». El extraño ahora se veía inquieto, apenas capaz de comprender lo que se estaba desarrollando a su alrededor. «No se interpongan en su camino», y entonces el lince atacó. En un giro audaz, se lanzó hacia el monstruo, sus garras afiladas como cuchillas. El zumbido del aire cortado por su cuerpo estaba cargado de energía pura, un reflejo de su conexión con la tierra y el bosque. El gran ser la sorprendió con su tamaño, pero no lo suficiente. Se abalanzó sobre él, atrayendo en su camino un destello de luz que parecía emanar de lo más profundo de su alma. «María, ahora», gritó la voz del extraño, desesperado. Ella no sabía qué hacer. Vio cómo el lince se enfrentaba a la bestia, sus colmillos hincándose en escamas duras. Pero sintió que algo le decía que debía unirse a la lucha de alguna manera. Cerró los ojos, conectando con el pulso del bosque. Tenía que encontrar el poder que habitaba dentro de ella. De repente, una ráfaga de luz brotó de su pecho, atravesando la oscuridad como un rayo. María sintió cómo surtía efecto, como si cada árbol, cada hoja estuviese animada por su esencia.
A su alrededor, la naturaleza comenzó a vibrar, y el aire estalló en un espectáculo de magia y peligro, pero justo cuando creía que el destino se alineaba a su favor, la sombra del monstruo lanzó un rugido que resonó por el bosque. Con un movimiento inesperado, golpeó al lince, enviándolo a volar varios pasos. María sintió el terror apoderarse de ella una vez más. No, gritó con desesperación, poniendo todo su ser en una súplica silenciosa al bosque. Pero, sería suficiente. La oscuridad golpeó nuevamente el claro, y en ese mismo momento, una nueva presencia se hizo sentir. Una figura, antigua y sabia, emergió de entre los árboles. Con una voz resonante como un trueno, pronunció: no temáis, porque hay más en juego de lo que imagináis. María sintió que la tierra misma se estremecía bajo sus pies, y cuando volvió su mirada hacia el lince, comprendió que su pelea había traspasado la esfera del peligro, llevándola a una revelación insospechada. ¿Qué significado podría tener aquella figura en medio de la lucha, y cuál sería la clave para derrotar a la sombra que se cernía sobre ellos? La batalla apenas comenzaba. El aire se volvía cada vez más pesado. María sintió como su corazón latía con fuerza, un tambor que anticipaba el desenlace de lo que estaba por venir. La figura que había surgido del bosque era imponente, como si cada árbol a su alrededor se hubiera inclinado ante su majestad. Con su presencia, la oscuridad parecía dudar, incluso el vasto monstruo retrocedía un poco, como si le hubiese llegado un escalofrío. ¿Quién eres?, preguntó María, su voz un hilo quebrado en la tormenta de miedo y asombro. La figura, envolta en un manto de hojas y ramas, sonrió con sabiduría y una calma que contrastaba con la agitación del ambiente. Soy Kaira, guardiana de este bosque, y he venido para ayudar. La sombra que enfrentas es solo un ladrón, un ser que se alimenta del miedo pero que en realidad teme más de lo que imaginas. María miró al lince, que se sacudía mientras intentaba volver a levantarse. Un grito sordo brotó de su interior, viendo cómo su amigo felino se tambaleaba. Lince, gritó, pero las palabras se ahogaron en la incertidumbre. Kaira extendió su mano con un gesto sereno. El poder que llevas dentro no es solo tuyo. Tu vínculo con el lince te da fuerza, pero hay algo más. Los ancestros de tu linaje han luchado antes contra esta oscuridad. Invoca su ayuda, sin dudarlo. María cerró los ojos de nuevo y recordó las historias que le contaba su abuela, las leyendas de los antiguos guardianes que habían bailado entre las estrellas, que habían luchado por defender su hogar. Con cada recuerdo, un calor creció dentro de su pecho. Las runas de Kaira comenzaron a brillar más intensamente, reverberando con la energía que ahora mariposeaba entre María y el lince. «Abrázame, amigo», exclamó María y, como si también comprendiera la gravedad del momento, el lince se acercó, apoyando su cabeza en su mano. María sintió una oleada de poder recorriéndola. Los árboles a su alrededor comenzaron a resonar, y de las raíces profundas del bosque, una energía ancestral comenzó a elevarse. De pronto, un destello deslumbrante iluminó el claro. María abría los ojos lentamente mientras el monstruo retrocedía, confundido ante la brillantez que se desataba. «Así es como lo hacemos», su voz se elevó, y un eco de consuelo brotó de su corazón, con unión y coraje. El lince se incorporó, ahora erguido y feroz, llamando todo su templo ancestral. Juntos, formaron un frente de luz que retó la oscuridad. En ese instante, la sombra empezó a desvanecerse, como un humo que se disipa ante el viento. Pero, justo cuando creían haber ganado, un grito aterrador atravesó el claro. Desde las profundidades del bosque, más sombras comenzaron a surgir. Criaturas envueltas en negrura, arrastrando cadenas de perdición. María sintió el nudo en su garganta hacerse más fuerte. No era solo un enemigo, era un ejército. «El poder del bosque está contigo», dijo Kaira, su voz ahora un susurro firme. «Pero debes elegir, protegerás este lugar a costa de algo más». Ese dilema hizo que su mente se disparara. La batalla había dado un giro inesperado, y sabía que lo que estaba en juego ahora era mucho más que su propia vida. Debía decidir, pero el tiempo apremiaba y cada segundo contaba. Justo entonces, el lince se volvió hacia ella antes de dar un paso al frente, un gesto mimado y fiero. ¿Acaso estaba listo para sacrificarse? María sintió el frío cortante de la realidad. Estaba dispuesta a perderlo para salvar el bosque, su hogar, su linaje. «No. No puedo permitirlo», gritó con desesperación. Pero el eco de sus palabras aún resonaba, dejando el futuro pendiente de un hilo interminable. En la penumbra, se adentraban más sombras. ¿Quién se atrevería a enfrentar la oscuridad desbordante? La lucha apenas comenzaba. La oscuridad se arremolinaba, las sombras avanzaban con una ferocidad palpable. María sintió el empuje de la energía que provenía de Kaira, como un río desbordante que buscaba un cauce. Su corazón latía con fuerza,
no solo por el miedo, sino por la conexión profunda que sentía con el lince. Sin pensarlo, se arrodilló, uniendo su frente al suave pelaje del animal. «Esto es por ti, por nosotros», murmuró. La luz comenzó a danzar a su alrededor, implacable. La esencia mágica del bosque respondía a su súplica, y las runas en las manos de Kaira centelleaban, anunciando una revelación inminente. De repente, una sombra más oscura emergió con un rugido estruendoso, y ante ellos apareció el verdadero líder de las criaturas, una bestia con garras humeantes y ojos como brasas encendidas. María sintió el pánico apoderarse de su pecho. «¿Cómo podemos luchar contra esto?», pensó. Pero Kaira, con una tranquilidad sobrehumana, mantuvo su mano en el aire, emanando una luz que parecía fracturar la negrura. «Lo que temes puede convertirse en tu mayor fortaleza», dijo, y mientras hablaba, las sombras comenzaron a retroceder ante la luz que emanaban María y el lince, que ahora parecía estar lleno de una determinación feroz. «Lince, ven conmigo». María le ordenó, y a su alrededor, sombras de maldad luchaban por recuperar su dominio, pero fallaban, el suelo empezaba a vibrar con un canto ancestral. Las hojas a su alrededor se movían como si una sinfonía inaudible tocara, llamando a sus ancestros. De repente, el lince arqueó su espalda, sus ojos brillando como dos faros en la noche. Un grito resonó en su garganta, lo que parecía ser un canto, una invocación, empezó a atraer a las criaturas oscuras hacia él. «Logros». María escuchó un eco en su mente, la palabra la atravesó como una corriente de energía, la bestia se lanzó hacia adelante, extendiendo sus garras, pero el lince se movió con una agilidad sobrenatural. En un giro magistral, eligió enfrentarse a la sombra en un duelo feroz. No había rama en el bosque, ni sombra de un árbol, que no vibrara con el poder de su conexión. «Esto es por nuestra tierra», gritó María, el fuego en su corazón alimentando la luz que irradiaba de su ser. Pero el enfrentamiento era titánico. María podía sentir cómo las sombras parecían devorar un pedazo de su propia esencia, comprendiendo a cada instante lo que estaba en juego. Con cada zancada que el lince daba, el espacio entre ellos y la oscuridad se hacía más estrecho, mientras Kaira mantenía la barrera de luz. Sin embargo, María comenzó a notar algo inquietante. Las criaturas oscuras no solo estaban allí para hacer daño, parecían buscar algo más, una esencia vital que solo podría venir de ella y el lince. «Debo protegerlo», pensó María con angustia, viendo cómo el lince alcanzaba lo que parecían ser las sombras de sus propios miedos, manifestaciones de inseguridades íntimas que jamás había enfrentado. La batalla se extendía más allá de lo físico, era un pulso emocional que exigía una lección. Kaira se aproximó a ella, sus ojos llenos de intimidad. «La elección es tuya. Deja que ellos tomen una parte de ti, pero no permitirás que se lleven lo esencial». A cada palabra de la guardiana, algo cambió dentro de María. Cuando la sombra del líder se volvió hacia ella, un miedo nuevo se instaló en su interior. «¿Qué me llevarás?». Por un instante, la conexión con el lince se tambaleó, como si la oscuridad estuviese tratando de aprovecharse del lazo que habían construido. «Lince, aguanta», gritó María con desesperación, recordando que juntos habían enfrentado lo peor. Pero justo cuando la sombra se abalanzó sobre el lince, una luz radiante brotó del pecho de María. Era el reflejo de sus ancestros, un regalo de fuerza, y ahora dependía de ella compartirlo o perderlo todo. ¿Podría María arriesgarlo todo por el lince, incluso si eso significaba dejar parte de sí misma atrás? La batalla no solo era una cuestión de vida o muerte, era también una guerra interna entre el miedo y el amor. El aire se colmó de electricidad, y justo cuando parecía que el lince se desmoronaría, un destello de esperanza llamó la atención de María. «Es ahora o nunca». Con su corazón abierto, se preparó para hacer una lección que cambiaría todo. Pero ¿cuál sería el costo de su valentía? La respuesta flotaba en el aire, las sombras esperaban, y el lince miraba con confianza en sus ojos. ¿Qué sucedería si decidía entregarse a la luz? La luz que brotaba del pecho de María se expandió con fuerza, como una ola que arrastra todo a su paso. Las sombras se retorcían, tratando de encontrar un refugio en la oscuridad, pero la energía que ella emitía las hacía desvanecerse en gritos inquietantes. Kaira, al lado de ella, con los ojos cerrados y la frente fruncida, parecía concentrarse, canalizando una energía antigua que vibraba en el aire. «Cuanto más des, más fuerte serás», gritó Kaira, como si la palabra exacta pudiera romper el hechizo que mantenía cautivas a las sombras. María sintió cada palabra resonar en su ser. La incertidumbre se transformó en una determinación feroz. Sabía que lo que debía entregar no solo sería parte de sí misma, sino una pequeña chispa de su historia familiar, una herencia de amor y lucha. «Estoy lista», pensó, y alzó la mirada hacia el lince. «El momento ha llegado», murmuró para sí,
mientras el lince mantenía su postura fiera, sus garras listas. María respiró hondo, sintiendo como el aire penetraba cada rincón de su ser, cada rincón de su esencia. De repente, las sombras del líder se abalanzaron con rabia, buscando el centro del poder que irradiaba de ella. Fue en ese instante que María tomó la decisión. Mediante un grito desgarrador, se entregó a la luz. «Toma lo que necesites de mí», exclamó, extendiendo su mano hacia el lince, dejando que la luz fluyera como un río desbordante. El lince, en medio del tumulto, pareció recibir la esencia de María. Sus ojos se iluminaron con un fuego interior, algo había cambiado en él. Una conexión más profunda surgió entre ambos, como si el lince ahora llevase una parte del alma de María. Las sombras, incapaces de soportar la pureza que se les venía encima, comenzaron a desvanecerse lentamente, sus gritos ahogados resonando en la penumbra del bosque. «Esto es increíble», dijo Kaira con los ojos llenos de asombro. «Sientes el poder ancestral en ti. Eres más valiente de lo que jamás imaginaste». Sin embargo, el líder de las sombras no estaba dispuesto a rendirse. Con un último alarido, reunió lo que quedaba de su fuerza, lanza sus garras humeantes hacia el lince, pero lo que no esperaba era la respuesta del lince. Con un salto magistral, se abalanzó hacia la bestia, no solo para defenderse, sino para atacar con una ferocidad que resonaba con el poder acumulado de ambos. María observó el combate y, en cada movimiento del lince, sentía como si una parte de ella también luchara. El aire se volvió denso cuando las criaturas oscuras intentaron buscar refugio, pero ya no había espacio para ellas en el corazón valiente de María. Finalmente, en un giro épico, el lince lanzó un salto que lo llevó directamente hacia el pecho de la sombra, empujándola hacia atrás con una fuerza explosiva. María sintió una oleada de poder recorriendo su cuerpo, la luz que había entregado también regresaba a ella, multiplicada. Pero de repente, al mirar en los ojos del lince, notó que había algo diferente. Había un brillo extraño, algo que no había visto antes. La batalla había dejado su huella, pero el verdadero cambio era aún más profundo. «¿Qué te ha pasado?», preguntó con ansiedad, mientras la sombra que acababan de vencer se desvanecía, dejando tras de sí una neblina oscura. El lince movió su cabeza, y en su mirada había un destello de sabiduría ancestral que no había estado allí antes. «No puedo creer lo que acabo de presenciar. Esto puede cambiar todo», murmuró Kaira. María sintió un escalofrío recorrer su espalda. No solo habían derrotado a la oscuridad, sino que, de alguna manera, la conexión con los ancestros había transformado al lince en algo más grande. Sin embargo, el eco de la batalla aún resonaba en su pecho, dejando una pregunta palpitante en el aire: ¿qué harían ahora? Mientras el bosque recuperaba su calma, un nuevo rumor empezó a sentarse en el aire. María supo que la aventura no había terminado, esto era solo el principio. Si esto es lo que el lince ha ganado, entonces, ¿qué otros secretos habrán dentro de esta conexión?, pensó. La noche se oscureció una vez más, y las estrellas cubrieron el cielo, pero en el corazón de María y el lince, una nueva luz comenzaba a brillar. Pero esa luz traía consigo preguntas y desafíos que aún no podían imaginar. ¿Qué vendría después? ¿Quedarían las sombras para siempre alejadas, o habría algo más acechando en el horizonte? María se dejó llevar por el aturdimiento. La victoria sobre las sombras no le había traído la paz que esperaba, sino una inquietante sensación de que algo más acechaba en la penumbra. Kaira, aún boquiabierta, miraba al lince, incapaz de apartar la vista de su nuevo resplandor. «¿Qué más has traído?», preguntó Kaira, su voz casi un susurro ante la transformación evidente del animal. María se sentía atrapada entre la alegría y el temor, como si el lince hubiera absorbido más que solo su luz. De repente, un estallido de viento helado recorrió el bosque y las estrellas temblaron con nerviosismo sobre sus cabezas. El lince giró la cabeza, sus ojos dorados ahora destellaban con una intensidad que podía cortar el aire. María sintió el impulso de retroceder, pero algo en su pecho insistía en que no debía huir. Había una conexión, un lazo tejido a través de la batalla. «¿Lo sientes?», murmuró Kaira, entrecerrando los ojos. «Hay un cambio en el aire, una energía oscura que se agita». El sonido de crujido resonó a su alrededor, y María no podía quitarse la sensación de que no estaban solos. De la neblina que antes había dejado atrás el líder de las sombras, emergieron figuras tenebrosas, cada una más distorsionada que la anterior, como si fueran ecos de pesadillas antiguas. La advertencia de un peligro inminente latía en su mente. «Debemos estar alerta», instó Kaira, alzando una mano hacia el lince. Este permaneció en pie, firme y decidioso, pero había algo en su comportamiento que parecía advertido. María se acercó lentamente hacia él, sintiendo el cálido pulso de su esencia entrelazada con la suya. «¿Qué harán?», preguntó María, su voz quebrándose. «No pueden regresar.
Con un rugido, el lince se lanzó hacia las figuras que se acercaban, mostrándose no solo como un protector, sino como un guerrero con un propósito renovado. Pero de repente, se detuvo en seco. Era como si un poder oculto lo hubiera frenado, sus músculos tensos, y una mirada de conflicto brillando en sus ojos. ¿Qué sucede?, gritó Kaira, buscando respuestas en el rostro de María. Las sombras se aglomeraron, palpando el aire con dedos largos y delgados. La sensación de urgencia llenó el aire, clamando a María a actuar. Fue entonces que comprendió que se encontraba en medio de una lección crucial. Su conexión con el lince no era solo un intercambio, era una colaboración. María cerró los ojos por un instante, atrayendo toda su esencia hacia el centro de su ser. La energía vibraba, uniendo su luz con la del lince. Podemos enfrentarlas juntas, pensó, y cuando abrió los ojos, la determinación brillaba en ellos como el fuego. El lince la miró, y en ese momento, las sombras se acercaron más, pero con un giro inesperado, el lince comenzó a emitir un hogar de energía, pulsando cada vez más fuerte, como si estuviera convirtiéndose en un faro de luz contra la oscuridad. Eso es. Dale más, gritó Kaira con expectación. María sintió la intensidad crecer, pero había algo más, algo en la forma en la que el lince se movía, como si estuviera encarnando no solo el poder de la luz que ya había compartido, sino algo más valioso. Las sombras dudaron, titubeando ante el brillo que comenzaba a proyectar el lince. Fue como si ambos estuviesen sintonizados a una frecuencia más alta, una energía que desafiaba la razón misma. Sin embargo, esa chispa también traía consigo una advertencia que María no podía entender del todo. El zumbido en el aire aumentó, y, de repente, un grito desgarrador resonó, provenía de las sombras. Se retorcieron y empezaron a desvanecerse, llevándose consigo la oscuridad que llevaban dentro. María sintió alivio, aunque no podía sacudir la sensación de que no todo estaba resuelto. Lo logramos, pero esto apenas comienza, exclamó Kaira, su voz un eco de incredulidad. Las sombras se habrían marchado, pero otras preguntas surgían. María miró al lince y no pudo evitar preguntarse qué regalos y cargas había recibido. Había algo que aún no conocía en esa unión. De repente, un retumbo resonó desde lo más profundo del bosque, como si el mismo suelo estuviera advirtiendo de un nuevo peligro. María comprendió que no podían relajarse, una nueva amenaza se cernía en el horizonte. ¿Qué nos depara esta vez?, pensó, mientras su corazón palpitaba con la promesa de un nuevo desafío. La conexión que habían forjado podría llevarlos a lo desconocido, y eso era justo lo que ambos, María y el lince, estaban listos para enfrentar. La aldea todavía estaba entrenada en el temor cuando la luna llenaba su cenit. Después de la feroz batalla y el triunfo sobre la sombra, María y el lince se quedaron en el claro, rodeados de una calma tensa. No todo había terminado. Pese al eco resonante de la victoria, una pulsante amenaza merodeaba, un pesado silencio que dejaba entrever que la lucha apenas comenzaba. María miró al lince, cuyos ojos ahora brillaban con una luz especial, como si hubiera absorbido más que solo su esencia. Kaira se acercó a ellos, su rostro reflejando tanto asombro como respeto. Lo que habéis hecho es más de lo que podíais imaginar. Habéis entrelazado vuestras almas para enfrentar la oscuridad. Sin embargo, el equilibrio es frágil, advirtió, su voz suave pero cargada de gravedad. Fue entonces que lo sintieron, un temblor sutil que vibraba en la tierra como un latido. Las sombras podrían haber sido repelidas, pero algo más profundo estaba despertando en el bosque, un antiguo secreto que había estado dormido hasta ahora. María sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué hay fuera de la oscuridad que hemos enfrentado? ¿Qué más debemos saber?, preguntó, su voz vibrando entre la incertidumbre y la valentía. Kaira miró hacia el horizonte, su expresión seria. El bosque antiguo no solo guarda a los guardianes de la luz. También es un refugio para fuerzas que no comprenden el valor de la unidad. Algo más se aproxima, y no lo detendrán balas de valor. Esto requerirá todo vuestro amor y coraje. La brisa se volvió gélida cuando las sombras comenzaron a descender de nuevo. Siluetas alargadas aparecieron entre los árboles, sus ojos brillando como fuego, pero esta vez con una energía más oscura. María agachó la cabeza, sintiendo la conexión entre ella y el lince intensificarse, como un puente reforzado por su lucha reciente. Lince, juntos podemos enfrentarlos una vez más, dijo María, sintiendo el latido de su corazón resonar en sincronía con el del lince. Él asintió, su pelaje erizado y sus garras listas para la confrontación. Kaira extendió sus manos, invocando un resplandor que parecía crear una barrera contra los seres malévolos que se acercaban. Aquí vienen, exclamó Kaira mientras la oscuridad se iba acercando, cada figura temible delineando un desafío que no podían ignorar. El aire se cargaba con una tensión palpable, un llamado ancestral que despertaba ecos de la tierra. Con un rugido que resonó en el aire,
el lince fue el primero en saltar al combate, corriendo hacia la peligrosidad que se desataba. María lo siguió, sintiendo que cada paso ecoaba con determinación. Sumemos nuestras fuerzas, como lo hicimos antes. Gritó, y cada palabra encajaba como una pieza de un rompecabezas. La batalla se desató con ferocidad. El lince mostraba agilidad y fuerza. María sentía como la energía que había compartido les otorgaba un poder que se multiplicaba entre ambos. Pero mientras continuaban luchando, las sombras parecían reconstituirse, como si tuvieran recursos infinitos. No es suficiente, gritó María, desesperada, sintiendo como la energía comenzaba a flaquear. Pero entonces, una oleada de recuerdo la visitó, las historias de sus ancestros, la fuerza del amor, el sacrificio. Sentía cada uno de esos recuerdos como un faro sobre su ser. «Es hora de dar de nuevo», exclamó, su voz resonando con poder. Se entregó a la luz una vez más, convocando no solo su esencia, sino todo lo que era. Junto al lince, recogió esa energía para convertirla en un escudo resplandeciente que brillaba como el oro. Las sombras retrocedieron momentáneamente, aturdidas por la fuerza inesperada de su unión. «Más», instó Kaira, mientras rodeaba a ambos con una benigna vibración. Las sombras se retorcían, su aliento oscuro azotando el aire, pero el brillo inquebrantable de María y el lince se erguía más fuerte sintiendo la chispa caliente del coraje. María concentró todo su ser y con un grito poderoso cargado de amor, lanzó la energía en un destello brillante hacia la horda de sombras. Por él. Bosque, por nosotros. La luz estalló, un espectáculo de esperanza que bañó el claro en un brillo reconfortante, las sombras chillaron, tambaleándose y finalmente se desvanecieron en el aire como niebla bajo el sol. Un silencio reverente se extendió durante un breve instante, hasta que los ecos de su triunfo resonaron, transformándose en un canto armónico. María y el lince, juntos, habían restaurado el equilibrio en el bosque una vez más, mientras el bosque se llenaba de vida y susurros de gratitud. María se volvió hacia Kaira y el lince, su pecho inflado de satisfacción. ¿Era esto lo que ustedes predecían?, preguntó, aunque sabía que la respuesta era más profunda de lo que podía articular. Kaira sonrió, sus ojos llenos de admiración. Habéis hecho más que ganar una batalla. Habéis creado un lazo que puede perdurar. Este bosque será siempre un refugio bajo vuestro cuidado. Pero se avecinan otros desafíos, otros secretos. Pero lo habéis mostrado, juntos, somos invencibles. María sintió un nudo en su garganta, pero esta vez era de alegría. Con el lince a su lado y la luz del bosque brillando sobre ellos, comprendió que la historia apenas estaba comenzando, llena de posibilidades, aventuras y nuevos lazos que se formarían en el camino, y así, mientras las estrellas brillaban sobre ellos, la aldea volvió a la vida, los aldeanos encontrando consuelo en la protección de su antiguo guardián. La luna sonreía, el bosque cantaba, y María, con su lince al lado, ahora era parte de algo más grande, un ciclo eterno de luz y amor que seguiría danzando en el eterno brillo del bosque. Y aquí es donde tu viaje comienza. ¿Qué otros secretos crees que aguardan en la unión de María y el lince? Necesitas suscribirte ahora para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale like ahora y ayuda a alimentar el algoritmo. Llena la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más.